Bueno, doctora, hablarnos un poco del caso Tartufo, que también hablamos de un hecho de corrupción bastante grande en el ámbito económico. Sí, como bien lo dice el programa Expediente Abierto, sigue estando abierta esta investigación. Hay personas que están siendo identificadas. Justamente el tiempo fue por la complejidad del caso. Si bien parece sencillo, tenés imágenes, nosotros recibimos esta denuncia en diciembre del 2020 y la dificultad fue la técnica de investigación, ¿sabe? Cómo íbamos a demostrar ciertas circunstancias que teníamos como una teoría, porque lo que teníamos en ese momento eran cámaras externas y había personas formando fila frente a la caseta. Y el análisis fue cómo vamos a demostrar, tenemos una hipótesis, pero lo relevante iba a ser obtener esas pruebas. Es ahí que tuvimos también, o sea, por lo menos yo en lo personal, tuve el dilema de la cuestión probatoria, como bien lo dijiste, Mabel, al principio. Algunas personas, algunos operadores hablaban de hacer agentes encubiertos, que no se puede, o sea que si bien es cierto, somos Estado, también tenemos ciertas limitaciones. Nosotros no podemos crear los delitos, por lo menos lo que tiene que ver con delitos económicos, salvo que haya una ley más adelante que sería importante. Y fue ahí que, hablando con los colegas y con los compañeros de trabajo, conseguimos la tecnología necesaria y pedimos la autorización judicial para introducir una cámara dentro de la caseta. Esto lo hicimos durante 2 semanas. Es la primera vez en la historia del país que se logra introducir una cámara en un lugar cerrado, ¿verdad? Porque hay ciertos derechos también que están restringidos, que bien lo explicó la presidenta del tribunal en su momento, que no fue violado. Metimos la cámara y esto es relevante porque no solamente es el trabajo del Ministerio Público, es de los funcionarios, es cuestión de tecnología. El juzgado penal de garantía en su momento que dio la autorización y fueron 2 semanas en el este del país haciendo grabaciones. Y finalmente eso era, hacíamos en directo, o sea, teníamos recepción en directo de los hechos, sí, en simultáneo. Y finalmente cuando empezamos a analizar, me reuní con el equipo y yo, esto ya es suficiente, era demasiada información, ¿verdad? Y llegamos, hicimos el procedimiento y aprendimos a las personas que estaban en flagrancia en ese momento. Estábamos en época de pandemia, pero tuvo ciertos antecedentes importantes para finalmente obtener la prueba. Y ahí fue que imputamos y finalmente hicimos el juicio oral. Y ahora, después de esta jurisprudencia, como bien estaban hablando, es una jurisprudencia muy importante por la técnica especial de investigación, la forma en que se obtuvo la autorización judicial, los fundamentos que usó el Ministerio Público y también el Juzgado Penal de Garantías. Y por último, el fundamento que fue contundente del tribunal para dar validez a un elemento de prueba. Justamente tenemos esa parte, doctor, y quiero compartir con usted y con nuestros televidentes lo que dijo la presidenta de este tribunal de sentencia, Claudia Cristioni, en la nota número 1, Jorge, resaltando la técnica utilizada por el Ministerio Público y por qué es importante en este tipo de casos, Mabel, utilizar estas pruebas para llegar al fondo de la cuestión. Adelante, por favor. Ha quedado acreditada incluso una conversación entre el acusado Virgilio Ferreira y el acusado Luciano Florenciano respecto a qué mercaderías iban a introducir o iban a permitir la introducción. El día 22 de marzo también ha quedado acreditado que, conforme a los medios de prueba, principalmente lo que nosotros hemos percibido a través de nuestros sentidos que tienen que ver con el video que ha sido autorizado judicialmente. Al respecto, si bien nadie hizo una cuestión fundamental respecto a si este video, más allá de una autorización judicial, puede ser considerado elemento de prueba, el tribunal hace la siguiente aclaración. Se ha discutido y se viene discutiendo siempre con relación a lo que se ha denominado el núcleo intangible de la personalidad, que hay ámbitos dentro de la personalidad de que serían lugares o espacios en los cuales los individuos tienen un derecho al desarrollo del mismo. Y entonces esto o la violación de este núcleo intangible no sería permitida ni siquiera por proporcionalidad. Sin embargo, cuando este núcleo intangible es utilizado para la comisión de hechos punibles, entonces el tribunal considera que aquí sí se puede y es deber en realidad del Estado entonces procurar los medios de prueba. Y aquí entonces lo que pasa es que un lugar, una habitación cerrada que
podría en principio considerarse parte de este núcleo intangible cuando es utilizada para comisión de hechos punibles, como es lo que nosotros hemos dado por acreditado, entonces aquí no habría ningún problema en la valoración de este medio de prueba, que sin duda es el medio de prueba principal junto con otros documentos, y es lo que el tribunal ha establecido, con que estas personas han solicitado dinero a diferentes, a su vez, personas que para poder introducir mercaderías sin el control de las mismas. Esta es la explicación, y lo decía el fiscal Rodrigo Estigarribia. Y aquí se habla de un término jurídico que me gustaría que nos explique, doctor, para que todos entendamos qué es el núcleo intangible, porque recalcó la doctora Claudia Cristioni en varias partes de esta breve intervención que nosotros resaltamos también, el núcleo intangible. Sí, básicamente, Carlos, esta circunstancia, como te dije hace rato, lo tuvimos desde el principio, y es por eso que es bueno tener el conocimiento, y la teoría, pues son cuestiones teóricas que se fueron desarrollando por años. Y desde un principio yo tenía en cuenta esta situación, lo que hoy explicó la doctora. Básicamente hay derechos fundamentales que el Estado no puede vulnerar. Por ejemplo, hay niveles dentro del núcleo intangible, por ejemplo, lo que guarda relación con la intimidad de las personas. El Estado no puede irse a introducir una cámara dentro de tu habitación, por ejemplo, porque en la habitación hay derechos fundamentales como es la intimidad de la persona, la comunicación de las personas, por ejemplo, y este núcleo intangible de la personalidad, que son derechos fundamentales. Estamos hablando de la intimidad, puede ser la libertad de las personas. Por ejemplo, el Estado no te puede sacar una información torturándote, porque ahí ya está afectando tu libertad. No te puede poner una bolsa como se hacía antes en la época de la dictadura, porque son cuestiones fundamentales. Y en este caso en particular, lo que en resumidas cuentas dice la doctora es que no fue afectado un núcleo intangible de la personalidad, ni la libertad, ni la vida, ni siquiera la intimidad, que es un segundo nivel, puesto que los hechos se cometieron en un recinto cerrado, sí, ¿verdad? Es cerrado, pero no es un recinto privado, porque era un lugar donde se llevaban adelante actividades dentro del Estado. Y el Estado, nosotros, Ministerio Público, y más específicamente el Juzgado Penal de Garantías, autorizó que se grabe la imagen, que también la imagen es un derecho fundamental, y la comunicación cuando alguien habla, porque en ese lugar no se estaban realizando actividades privadas, sino que actividades propias de la función, porque era una caseta destinada al resguardo de mercaderías y al control de los vehículos y personas que pasaban por aduanas. Doctor, si es que no se instalaba esta cámara y si no se firmaba esa orden para instalar esa cámara, era imposible probar este hecho. Claro, el único método, por ejemplo, legal, era la introducción de la cámara, y yo lo tuve en cuenta desde un principio, o sea que no había otra forma. Otra forma podría ser, que también estuvimos dentro de esos meses, es ver una persona, un civil, una persona en particular que haga la denuncia y introducir una cámara por la persona para que grabe la conversación, pero ese iba a ser un solo hecho. Todo lo demás, exacto, porque ahí nosotros veíamos que pasaban en 10 minutos, entraban 15 personas. Entonces se podía, y también una persona planteó que un funcionario haga eso, pero un funcionario no puede hacer eso. O sea que claro, yo ahí, no, esto no vamos a hacer porque esto es ilegal. Yo no le puedo decir a un policía que se meta una cámara y se vaya y le ofrezca plata a alguien, claro, porque ella está actuando en el rol de Estado. Y si bien es cierto, como dije hace rato, o sea, nosotros tenemos límites, y el Ministerio Público y el Poder Judicial tiene que respetar estos límites, porque son derechos fundamentales, y hay circunstancias que forman parte de este núcleo intangible que el Estado no puede vulnerar de ninguna manera.